Dios los bendiga, hermanos. Los saluda desde Toluca, Estado de México, el hermano Nacho, predicador y evangelizador católico. Estamos llevando esta jornada de oración que es muy importante. Sabemos nosotros que la oración siempre es importante, pero más aún en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Quiero invitarlos para que nos escriban, nos manden sus intenciones y de esta manera poder orar por cada una de ellas. ¿Y qué mejor forma de continuar con esta jornada de oración que orando? Vamos a invocar todos juntos, hermanos, al Espíritu Santo. Vamos a pedirle que sea Él el que se haga presente, que sea Él quien conoce nuestros corazones, que vaya guiando este momento de oración que vamos a tener, este momento para compartir, para que lo guíe según sea su voluntad. Decimos todos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego eterno de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Santo, y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que instruiste los corazones de tus fieles con la luz de tu divino Espíritu, concédenos que, guiados y animados por este mismo Espíritu, aprendamos a obrar rectamente siempre y gocemos constantemente nosotros de las dulzuras de sus bienes y de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues bien, hermanos, quisiera compartir con ustedes algunos aspectos prácticos referentes a la oración, ya que es tan importante la oración en nuestra vida de fe. No solo que nos quedemos con conceptos, con meros conceptos, conocimientos que se queden aquí, sino que lo llevemos a la práctica, con algunos aspectos concretos referentes a la oración. Bien, voy a compartir en un primer momento sobre la importancia de la oración. Posteriormente hablaremos también de cuándo nosotros tenemos obligación, deber de orar de manera general. Hablaremos posteriormente cómo debe de ser la oración en nuestro día a día y finalmente concluiremos con un momento de oración. ¿Qué tan importante es la oración, hermanos? La oración es tan importante a nuestras almas como lo es el alimento al cuerpo, como lo es tomar líquidos, como lo es respirar. ¿Qué pasaría si nosotros intentáramos vivir sin alimento o sin líquidos o sin oxígeno? ¿Cuánto tiempo podríamos nosotros resistir? Pues muy pronto nos debilitaríamos, nos enfermaríamos y terminaríamos en la muerte. Pues es más fácil vivir sin alimento, vivir sin aire, que vivir sin oración. Es tan importante la oración que cuando algunas personas preguntaban al gran santo y doctor de la iglesia, San Agustín de Hipona, ¿cómo sabemos nosotros si una persona se salva o se condena? Él se limitaba a responder: quien hace oración se salva, quien no hace oración se condena. Vean, hermanos, qué tan importante es la oración para nuestra vida de fe. ¿Y por qué, hermanos, es tan importante y crucial la oración? Esto viene de la definición propia de la oración. Sabemos nosotros que la oración es la elevación del alma a Dios, es decir, la unión del alma con Dios, para tres fines principales. Primero, para adorar a Dios. Segundo, para dar gracias a Dios. Y tercero, para pedir a Dios por nuestras necesidades. Adorar a Dios, dar gracias a Dios y pedir a Dios por nuestras necesidades. Para eso nos sirve la oración. ¿Y en qué consiste adorar a Dios? Desde los catecismos básicos se nos enseña que Dios nos creó para conocerlo, amarlo y servirlo. En esto consiste adorar a Dios. Y para esto nos sirve la oración, hermanos. Por eso la oración es tan importante. Por medio de la oración nosotros conocemos a Dios. Y entre más llevamos una vida de oración, entonces
más vamos nosotros a conocer a Dios. Y en la medida que nosotros vamos conociendo a Dios, nosotros vamos a amar a Dios, porque no se puede amar lo que no se conoce. Y es algo tan extraordinario porque en la medida que nosotros vamos amando a Dios, entonces nosotros nos vamos a dar a la tarea de servir a Dios. Por eso decía Santa Teresa de Ávila que es imposible conocer a Dios y no amarlo, es imposible amar a Dios y no servirlo. Por eso también el gran San Francisco de Asís, este santo conocido pues universalmente, en sus noches de oración, en las constantes horas que él tenía de oración, muchas veces él se le escuchaba en sus oraciones repetir: Señor mío y Dios mío, conózcate a ti y conózcame a mí. En su oración tan profunda, él pedía a Dios conocerlo cada vez más. Para esto nos sirve la oración. A veces nosotros decimos que pues, nos cuesta amar a Dios, que nos cuesta servir a Dios, que queremos saber más sobre Dios, pero no oramos. Es imposible, hermanos, que nosotros podamos conocer más a Dios y llevar una vida de oración. Estoy hablando de un conocimiento que nos lleve al amor y de un amor que nos lleve al servicio. No un conocimiento que se quede simplemente en la mente, no un conocimiento que se quede simplemente en palabras. Vemos el ejemplo del gran santo y doctor de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino, quien escribió abundantemente sobre las cuestiones de fe. Yo a veces me atrevo a decir que si nosotros tenemos una duda referente a Dios, referente a la fe, prácticamente lo que se nos ocurra a nosotros, seguramente se le ocurrió antes a Santo Tomás de Aquino. Cuestiones impresionantes sobre la fe, sobre el alma, sobre los sacramentos, sobre el fin del mundo, sobre el cielo, el infierno, el purgatorio, en fin. Santo Tomás de Aquino escribió abundantemente. Cualquier persona que se dedique al estudio de las Sagradas Escrituras, se dedique a cuestiones de la doctrina de la Iglesia, pues seguramente va a ir a buscar, va a acudir a los escritos de Santo Tomás de Aquino. Pues bien, este santo que tanto escribió referente a la doctrina, referente a Dios, este santo que tanto conoció a Dios, en un momento de su vida en el que se encontraba profundizando mediante la oración, en un momento pues de oración profunda, él pudo tener pues una visión de Dios, llamémoslo así, y una vez que pudo ver algo de Dios, cuando salió de esa oración contemplativa, él quería quemar lo que había escrito porque decía: no he escrito nada sobre Dios. Después de haberlo visto, después de haber visto un poco de la esencia de Dios, decía que lo que había escrito no era nada y pensaba en quemarlo. Más adelante, reflexionando un poco, él descubrió que sus escritos venían de la contemplación, venían de la reflexión que él hacía en sus horas continuas de oración, y entonces, gracias a Dios y para bien de la Iglesia, decidió dejar sus escritos, de los cuales muchos nos hemos enriquecido al día de hoy. ¿De dónde le vino tanta sabiduría? ¿De dónde le vino tanto conocimiento referente a Dios, referente a la doctrina de la Iglesia? De sus horas continuas de oración. Así también San Francisco de Asís, cuando le preguntaban cómo es que tenía tanta sabiduría, cómo es que sabía tanto y tantas cosas bellas sobre Dios, en dónde lo había aprendido, él señalaba el crucifijo donde hacía oración y decía: he aquí mi libro, he aquí mi maestro. En las horas continuas que él oraba frente a un crucifijo, pidiéndole a Dios conocerlo, pidiéndole a Dios amarlo, pidiéndole a Dios servirlo. Entonces, hermanos, queda, creo yo, bastante claro lo importante que es la oración. No obstante, seguiremos profundizando en este tema, en estos aspectos, para que nos quede todavía más claro. Vamos a pasar a un segundo momento referente a este tema de la oración que estamos compartiendo, a estos consejos prácticos, y quisiera compartir con ustedes ahora
Los tres momentos, hablando de manera general, hay tres momentos en nuestra vida en donde nosotros tenemos obligación de hacer oración. Hay tres momentos en los que es muy importante que nosotros oremos en nuestra vida. Claro está que nosotros debemos de llevar una vida de oración continua. Debemos de orar continuamente, así nos lo manda Jesucristo en el Evangelio. Él dice, oren en todo momento para que no caigan en tentación. Oren continuamente, oren sin desfallecer. Pero hay tres momentos en los que nosotros estamos obligados a hacer oración. Número uno, nosotros estamos obligados a orar en caso de peligro de muerte. Siempre debemos orar, pero especialmente cuando estamos en peligro de muerte. Llámese por un accidente, llámese por una enfermedad, nosotros debemos de orar con mayor intensidad. Debemos orar con más ganas. Y tristemente a veces es donde más dejamos la oración, más nos desanimamos, más pues hacemos a un lado lo que es más importante. ¿Y por qué nosotros debemos de orar, hermanos, con más intensidad en peligro de muerte? Hermanos, porque es allí donde se decide nuestra eternidad, o para siempre con Dios o para siempre sin Dios. Entonces, por ser tan crucial este momento, de ahí la necesidad de orar. Es triste ver cómo cuando pues en una familia hay un enfermito, de todo nos acordamos menos de la oración. Cuando una persona tiene una enfermedad muy grave y pues descubrimos, o la familia ve que pues en cualquier momento va a fallecer, pues les preocupa más ir a buscar lo que se va a comer, el café, el pan, lo que se vaya a dar. Pues ni siquiera se busca a un sacerdote, mucho menos nos preocupa la oración. Y ahí es en donde se va a decidir el destino eterno, es ahí donde se va a decidir la eternidad de esa alma inmortal, y a veces somos muy poco conscientes de ello. Número 2, el segundo momento donde es muy importante que nosotros oremos es en los momentos de tentación. Es nuestra obligación, es nuestro deber orar en los momentos de tentación. Hay tres formas de vencer la tentación, hermanos. La primera es vigilar. Nosotros debemos de vigilar, de estar al pendiente de las tentaciones, porque en cualquier momento puede llegar la tentación, y si nosotros no vigilamos, va a llegar la tentación, nos va a agarrar descuidados y nos va a llevar al pecado. Pero no solo debemos de vigilar, sino que también es muy importante para vencer la tentación que nosotros huyamos de las ocasiones de pecado, huyamos de las ocasiones en donde nosotros podemos caer en pecado. Porque llegada la tentación, si nosotros no evitamos la ocasión del pecado, por muy fuertes, por mucho que oremos, pues tristemente podemos caer en el pecado. Entonces, debemos nosotros de vigilar continuamente, tener mucho cuidado lo que vemos, lo que oímos, lo que decimos, lo que leemos, lo que hacemos para no caer en pecado, para que la tentación no nos agarre desprevenidos. Pero también es muy importante que evitemos nosotros, que no busquemos la ocasión de pecado, que no busquemos la tentación, porque entonces eso sería ser temerarios. Debemos de evitar la ocasión, de vigilar, de huir en la medida de lo posible. Pero ¿qué es lo que pasa si la tentación me viene en el trabajo o en la escuela, quienes son estudiantes? No puedo simplemente, ya no voy a la escuela, o no puedo, pues ya no voy a trabajar porque ahí hay ocasiones de pecado, porque ahí hay muchas tentaciones. No, hermanos, porque es nuestro deber de Estado, es nuestro deber de casados, quienes somos casados, trabajar, es deber de Estado, quien estudia, estudiar, y entonces ahí no podemos dejar de ir a la escuela, no podemos dejar de ir a trabajar. Es ahí entonces cuando nosotros debemos de intensificar la oración, suplicando a Dios que nos mantenga firmes, suplicando a Dios que nos sostenga en esos momentos de tentación, en esos momentos en los que sin la ayuda de Dios por medio de la oración seguramente caeríamos. Entonces llevamos aquí dos momentos en los que es muy importante que oremos.
Número uno, el peligro de muerte, en caso de peligro de muerte, bien sea por enfermedad, por un accidente, por la razón que sea. Y segundo, en los momentos de tentación, para vencer las tentaciones. Siempre que nosotros evitemos las ocasiones, siempre que nosotros no busquemos el pecado, no andemos buscando el pecado, porque entonces esto sería temeridad, esto sería burlarse de Dios. Y un tercer momento donde nosotros tenemos obligación de hacer oración, hermanos, es en los momentos de dificultad, de grandes problemáticas en la sociedad, en la familia, en nuestra vida personal. Hablemos a nivel general, a nivel de sociedad. Hoy estamos viviendo momentos terribles en los que es urgente que nosotros intensifiquemos nuestra oración, es urgente que nosotros nos demos a una vida de oración pidiendo por las grandes necesidades que hay. Por ponerles algunos ejemplos que todos estamos viendo, se está viviendo en estos días el problema de la pandemia. No sabemos si es algo planeado, no sabemos la causa. Lo que sí sabemos nosotros es que esta pandemia está causando muchos muertos. Lo que sí vemos nosotros es que por medio de esta pandemia las economías están viniendo abajo. Hay muchas personas, familiares cercanos, conocidos nuestros, que se han quedado sin trabajo, que les están pagando la mitad, incluso menos de la mitad de sus trabajos, los que son afortunados de tener un trabajo. Entonces, en estos momentos de especial necesidad, nosotros tenemos que orar hoy más que nunca. Pero no solo es este problema, sino en estos tiempos tan difíciles que nos ha tocado vivir, estamos viviendo terribles situaciones de problemas, de pecado. Otro de los grandes problemas de nuestro tiempo es el aborto. Si nosotros reflexionamos un poquito sobre el aborto, es algo para preocuparse. Según las estadísticas oficiales, en el mundo actualmente se aborta 50 millones de niños. 50 millones de niños asesinados por el aborto. Esto es terrible. Para darnos una idea, es el equivalente a 5 años de la Segunda Guerra Mundial. 50 millones de niños abortados. Hablando solamente de las estadísticas. Pero en las estadísticas del aborto no aparecen, por ejemplo, todos los niños que son abortados por los métodos anticonceptivos, que en su mayoría son en realidad abortivos. Según algunos de los mensajes de la Santísima Virgen María, si se toman en cuenta todos los abortos por métodos anticonceptivos y todos los abortos que no se registran en las estadísticas, se aborta al año 3.500 millones de niños por el aborto. Vean, hermanos, qué terrible realidad. Casi media humanidad se aborta al año. Esto es para preocuparse, pero no lo reflexionamos, hermanos. Si la sangre de un inocente, Caín, que asesina a su hermano Abel, clamaba justicia al cielo, la sangre de un inocente que se podía defender, que podía gritar, que podía huir, ¿cómo no clamará justicia al cielo la sangre de media humanidad, de tantos y tantos millones de niños abortados en el seno de sus madres por su propia madre? En complicidad con el padre, con médicos, con enfermeras, con amigos, con conocidos que no le dijeron, no lo hagas. Esto es terrible, esta situación es terrible. ¿Y qué podemos hacer? Hoy más que nunca, urge que nosotros intensifiquemos nuestra oración. Oremos por estas necesidades. Oremos por estas atrocidades. Y así podría yo ir citando diferentes problemáticas. Se está dando terriblemente la difusión de las ideologías de género, la promoción del homosexualismo. Esto que es claramente una enfermedad en la sexualidad. No es algo que venga en los genes, eso es una barbaridad, eso es algo totalmente anticientífico. No se ha desenterrado el cadáver, los huesos de alguien que murió hace 500, 800 mil años y decir, este es homosexual, es transexual. No,
Se dice, es hombre, es mujer. Y en 200, 300, 500 años, cuando se desentierre un fósil, un esqueleto de una persona que murió en el pasado, nunca se va a decir, era gay, era transexual, no. Simple y sencillamente se va a decir, era hombre, era mujer. Lo demás estamos hablando de una desviación sexual, una enfermedad sexual en la mente, en la sexualidad. Tiene diferentes motivos, diferentes razones por las que se da. Desgraciadamente a veces puede ser por alguna violación, por tanta pornografía, tiene diferentes razones. Pero de ninguna forma es algo natural, no se nace homosexual y se está queriendo promover así. Eso es algo terrible. Pero el problema no acaba ahí, sino que ahora las parejas de homosexuales, porque no se le puede llamar matrimonio a eso, las parejas de homosexuales ahora piden un derecho al que ellos renunciaron. Al unirse hombre con hombre o mujer con mujer, que eso es algo estéril, pues renuncian a un posible hijo. Y no, ahora ellos dicen, nosotros tenemos derecho a adoptar. Las parejas de homosexuales, de lesbianas, ahora van a adoptar un hijo. ¿Para qué, hermanos? En los Estados Unidos, en los países en donde ya hace años que se dio esto, ya no saben qué hacer con tanta problemática, porque las parejas de homosexuales están adoptando a los hijos para violarlos. Pues claro, están enfermos en su sexualidad, en su mente. Y ahora es lo que viene para México, para Latinoamérica. Pero no estamos reflexionando, no estamos orando lo suficiente. Y así podría extenderme yo, hermanos, hablando del narcotráfico, hablando de la corrupción, hablando del satanismo y de muchas problemáticas que creo que todos nos estamos dando cuenta, pero no todos nos estamos poniendo en oración. Finalmente, y en este punto, quisiera hablar sobre todo algo que a mí en lo personal y a todos nos debería de preocupar de manera especial, la gran crisis de fe que se está viviendo en la Iglesia Católica, en nuestra Santa Madre Iglesia Católica, que todos estamos viendo también, pero que nadie está haciendo nada. ¿Cómo es posible que en medio de esta pandemia, en medio de estos problemas, en medio de estas situaciones, que cuando más tendríamos que estar en oración, que cuando tendrían que estar los sacramentos en su plenitud, que cuando tendría que haber confesiones más que antes, que cuando tendría que haber misas más que antes, los que tienen la obligación y la responsabilidad de hacer esto, corren a esconderse? Es que se van a enfermar, es que nos vamos a enfermar, es que nos vamos a morir. Pues si en la peste negra, en donde se caían por cientos en la calle caminando, los sacerdotes, los evangelizadores, salían a levantar a los moribundos, salían a dar el cuerpo de Cristo en el santo viático. Ahora, todo el mundo a esconderse. Eso no habla más que de una crisis terrible de fe en la iglesia, hermanos. Y que pareciera ser que nadie se está dando cuenta. Qué triste, hermanos. Qué triste es ver esta situación en la iglesia. Y lo mínimo que nosotros podemos hacer y lo mínimo que nosotros debemos hacer es doblar nuestras rodillas y ponernos en oración. Ahora ya se pretende que cualquiera puede tocar el cuerpo de Cristo, manos no consagradas. Pueden llevar el cuerpo de Cristo como si fuera cualquier cosa. Ahora ya se va a dar el cuerpo de Cristo en la mano. Terrible sacrilegio, hermanos. Terrible. ¿Por qué razón? Porque nosotros sabemos, esto es catequesis básica, esto es teología básica. En la partícula más pequeña de la hostia está Cristo completo en su cuerpo, en su sangre, en su alma y en su divinidad. En una pequeña partícula de la hostia está Cristo completo. Entonces, si se toma el cuerpo de Cristo, se da en la mano, pues van a quedar residuos, van a quedar partículas. Partículas que van a ir a dar al baño, que se van a tirar en el piso. Terrible sacrilegio. Entonces esto habla de que aquellos que lo están permitiendo no creen que Cristo esté allí. Y si lo creen, ¿cómo es posible que lo estén permitiendo? Terrible sacrilegio, que parecía ser que también nadie se está dando cuenta.
Es terrible. Lo mínimo que nosotros tenemos obligación de hacer es doblar nuestras rodillas y en oración pedir a Dios misericordia, hermanos. Pedir a Dios que tenga misericordia de todos y cada uno de nosotros, de estas atrocidades que están pasando en la humanidad, que están pasando tristemente en nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Y esto es el tercer punto en donde nosotros tenemos obligación de orar. Repito, tenemos obligación de orar en peligro de muerte, en caso de peligro de muerte. Tenemos obligación de orar en los momentos de tentación para no caer en pecado, que el pecado es el mayor mal que puede venir sobre una persona. Ni la enfermedad, ni la pobreza, ni la persecución. Eso no es un mal, hermanos, es un mal aparente. El mal real y verdadero, el mayor de todos los males que puede acontecer a una persona es vivir, y no se diga morir, en pecado mortal. Por eso todos los días de nuestra oración nosotros debemos de pedir a Dios la gracia de no caer en pecado, preferir morir antes que ofender a Dios. Obligación tenemos de orar en caso de peligro de muerte, en las tentaciones y en las grandes necesidades de la sociedad, de la iglesia, de la humanidad que hemos hablado. Creo que va quedando más claro, hermanos, la importancia de la oración en nuestra vida. Esto hablando de manera general. Me interesa también que nosotros ahora hablemos de la oración de forma particular, es decir, cómo y por qué es importante la oración en el día a día. ¿Cuándo es recomendable que nosotros oremos? Ya lo hemos dicho, Jesús lo ha dicho en el Evangelio: oren continuamente, oren en todo momento. Pero hay 3 momentos especiales también del día en los que es necesario que nosotros oremos. Primero, es importante la oración en las noches antes de dormir. Todas las noches antes de irnos a dormir, es importante que nosotros dediquemos un momento a la oración. ¿Y por qué es importante, hermanos? ¿Y qué podemos hacer en nuestra oración en la noche? Hay personas que a mí me preguntan: es que yo no sé qué decir, yo no sé cómo orar. Hermanos, nada más fácil, nada más útil, nada más necesario que la oración. Basta con que nosotros pensemos en todos los grandes beneficios que Dios nos ha dado, en todas las gracias que Dios nos ha enviado, para que nosotros comencemos a hacer oración. Fíjense bien. Nosotros en las noches, en nuestra oración, podemos decirle a Dios: Señor, te doy gracias porque me has creado. Reflexionemos un poco esto, hermanos. Dios, antes de crear, antes de hacer la creación material, antes de crear la tierra, antes de crear la naturaleza, antes de crear al hombre, Dios hizo la creación espiritual, es decir, Dios creó a los ángeles. Nos enseña la teología que Dios los creó en 9 jerarquías angelicales, empezando por los ángeles, arcángeles y hasta llegar a los querubines y serafines. Querubines, serafines, tronos, virtudes, potestades, dominaciones, principados, arcángeles y ángeles. Estas 9 jerarquías, hermanos, cada uno de los niveles que hay entre los ángeles y los arcángeles, cada uno de ellos es mayor al anterior en todo: en inteligencia, en belleza, en poder, en perfección, en claridad, etc. Seres bellísimos, seres perfectísimos, porque son seres puramente espirituales. Y existen por miles de millones en cada jerarquía. Ahora bien, habiendo creado Dios a los ángeles, Él quiso crear seres inferiores a los ángeles. Estamos hablando de los seres humanos. Y entre todos los seres humanos, Dios decidió crearme a mí y a ti.
Reflexionemos esto, hermanos. Dios pudiendo haber creado otro querubín para que le amase y le adorase perfectamente, pudiendo haber creado otro serafín, me creó a mí, sabiendo lo mucho que le iba a fallar, sabiendo lo mucho que lo iba a ofender, sabiendo toda mi vida de pecado, sabiendo todo sobre mí. Aún así, dice San Agustín, Señor, yo no existía y tú ya me amabas y tu amor me llevó a existir. Fíjense, hermanos, el amor tan grande de Dios hacia nosotros, hacia ti, hacia mí, que pudiendo haber creado seres más perfectos, seres más agradecidos, más bellos, más fieles que nosotros, me creó a mí, te creó a ti. ¿No es, hermanos, justo y necesario que mínimo nosotros seamos agradecidos con Dios? Que en las noches antes de dormir digamos, gracias, Señor, porque me has creado. Te doy gracias, Señor, por haberme creado. Sabías lo mucho que te iba a fallar. Sabías lo mucho que te iba a ofender. Y aún así, me amaste y por eso me creaste. En las noches antes de dormir, gracias.